Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Les invito a reflexionar en esta hermosa parábola que la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 10. La palabra del Señor dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo corta, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este mensaje es muy importante, es una parábola que el Señor Jesucristo nos manifestó, nos dejó por escrito, para que nosotros podamos aprender cómo permanecer en la fe y en la esperanza. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. El sarmiento que no da fruto, lo corta, lo arranca o lo poda. ¿Para qué? Porque si no da fruto, está estorbando en la vid. Pero el sarmiento que da fruto, no lo arranca, sino que lo poda para que dé más fruto. Así, queridos hermanos, nosotros cuando luchamos para dar buenos frutos dentro de la iglesia, en cualquier equipo, en cualquier grupo que nos encontremos, que luchamos para dar frutos. ¿Cuáles son los frutos que el Señor exige? Ya los conocemos. Entonces el Padre se encarga de dar una poda. ¿Para qué? Porque la necesitamos, hermanos, porque aquel sarmiento que no está bien en la vida, hay que cortarlo, podarlo, para que ustedes han visto cuando una planta se poda, luego escolla y da mucho más fruto. Así que el Padre se encargará de quitar todo aquello que en tu vida, que en mi vida, nos esté estorbando, nos esté dando problema para poder crecer en la fe con su Hijo amado Jesucristo. No le tengamos miedo entonces a la poda que el Padre quiera realizar en nosotros. Todos aquellos pecadillos que se van acumulando en nuestra vida, eso es malo, y el Padre quiere irnoslo quitando poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer saludables, podamos crecer en fe y esperanza, y así podamos dar fruto abundante como el Padre lo está exigiendo. Dice el Señor: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Es bien claro, si a un árbol le cortamos una rama, aunque quede enganchada en el mismo árbol, aunque no se derrame, no se caiga, pero dentro de 3 días se está botando las hojas y luego se seca. Y es fácil entender la parábola, porque si se secó la rama, entonces la bajamos y luego la picamos y la echamos al fuego. Y arde, como dice el Evangelio. Así suele suceder todo hermano, toda hermana que se desenchufa de la iglesia y que no está unida en Cristo como Él mismo lo ha ordenado que debemos estar, entonces se va marchitando, luego se seca
y va a parar al juego, y no a un juego común y corriente, sino más bien al juego del infierno, porque así está estipulado. Entonces, queridos hermanos, dejémonos podar por ese Padre. Y Él dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Entonces debemos permanecer unidos a ese Señor, unidos a Jesucristo a través de la oración, a través de la perseverancia, y solo Él nos puede ayudar para perseverar en este caminar. El Padre se está encargando de quitar todo aquello que nos estorba. Él es el que se encarga de podarnos. Y luego va a ir enseñando unas palabras que quisiera no dejar de pensar y reflexionar. El versículo 7, si ustedes lo pueden leer, dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hermanos míos, si nosotros no conseguimos lo que pedimos, es porque muchas veces no estamos perseverando. Y no estamos perseverando fielmente en la palabra del Señor. Aquí lo dice bien claro. Si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, ¿qué es ser fiel? Pues la fidelidad en realidad es ser sincero con el Señor y permanecer en su plena enseñanza. Y Él dice, es un cuestionario que hay aquí, o sea, una palabra que nos cuestiona. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Así que si no permanecemos unidos, si no estamos fieles a la palabra del Señor, nos podemos envejecer pidiendo y nunca conseguiremos nada. ¿Por qué? Porque no permanecemos fieles a la palabra del Señor, no estamos unidos a su enseñanza y por eso no conseguimos lo que pedimos. Pero el Señor quiere que nosotros de verdad podamos adquirir lo que necesitamos y lo que pedimos. Entonces, también hay una frase en este evangelio que dice que ustedes están limpios por la palabra que yo les he dicho. Permanezcan pues unidos a mí, como yo permanezco unido al Padre. También dice, y así declárense mis discípulos. Y si somos discípulos del Señor, va a ser una señal que habrá mucho fruto y fruto en abundancia, porque es el Señor el que nos asiste, es el Señor el que nos protege, es el Señor el que nos cuida. Ánimo pues, queridos hermanos, tratemos de permanecer unidos como Jesucristo nos pide y así realmente tendremos buena esperanza y buenos frutos en este camino que el Señor nos ha invitado a caminar. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guarde y nos conceda, queridos hermanos, ser misioneros de lo que Él quiere que seamos, misioneros de esperanza, misioneros que demos, hermanos, el todo por el todo, misioneros que no nos importe la situación en la que vivimos, sino que siempre veamos hacia adelante el blanco que es Cristo y que estemos siempre dispuestos a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a continuar unidos a ti, a no desligarnos de tu enseñanza, Señor. Ten misericordia de nosotros porque muchas veces hemos hecho lo que mejor nos parece y no lo que tú ordenas en tu palabra. Hemos caminado por caminos que mejor nos parece y no por el camino que tú nos has indicado que debemos caminar. Derrama abundantes bendiciones sobre la iglesia, sobre todos los misioneros parroquiales y los que andan por todo el mundo. Cuida de ellos, mi Señor, dale fuerza a través del Espíritu Santo y que esta palabra permanezca en ellos y que así se vean abundantes frutos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por encargarte de estar apodándonos, de estar quitando lo que nos estorba, de estar quitando todo aquello que nos daña en nuestro diario vivir para poder anunciar tu palabra y vivir de acuerdo con tu amado Hijo Jesucristo que vino a dar la vida para salvarnos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo.
Mamita María, también te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo amado Jesucristo, para que Él nos dé la fuerza que necesitamos para permanecer unidos a su enseñanza, para permanecer unidos a Él sin desligarnos, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino más bien viendo el blanco que es el mismo Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios, gracias por ser tan bueno. Alabanzas a Cristo Rey de las Naciones, alabanza a Cristo nuestro Salvador y Redentor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Paz y bien para todos.